Agradezco a la asociación Basta de Demoler esta invitación y bueno, voy a presentar la ponencia que elaboró el arquitecto Franco Troche, que es uno de los redactores de nuestra ley de patrimonio. Pero antes de eso, quisiera comentarles cómo comenzó esta historia de tener una nueva ley de patrimonio. Resulta que, bueno, esto tiene que ver un poco con mi historia personal de lucha por la preservación del patrimonio de Paraguay, que comenzó hace 21 años, ¿verdad? Con una ONG que ya no existe. Desde allí hicimos algunas acciones y la verdad, gracias. De todas las que emprendimos, realmente fracasamos en casi todas. Incluso una vez tuvimos que devolver 60 millones de guaraníes al Ministerio de Hacienda porque no tuvimos permiso del obispo para arreglar el techo de una iglesia histórica, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas. Entonces, pasaron como 15 años de estar yo siempre intentando hacer cosas por el patrimonio y siempre me encontraba con la dificultad que me decían, la ley vigente no te permite defender el patrimonio. Estaba cansada de escuchar, esta ley 946 no te permite porque no está reglamentada, no pone sanciones. Entonces, inicié una gestión con el señor Bacherón, que estaba en ese momento en UNESCO Montevideo, para llevar a la doctora Ana María Bóscolo a hacer una serie de talleres y empezar con ella y con Federico Franco Troche, que somos colegas y amigos desde hace años, empezar la redacción de la tan añorada Ley de Patrimonio. Y justo en ese momento me nombraron directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Entonces llevé ese proyecto a la ministra y ella se embanderó con el tema. En el 2015 terminamos la redacción de la ley y la ley se promulgó el 14 de julio de 2016. Bueno, se llama Ley 5621/16 de protección del patrimonio cultural. Acá cuenta Federico, esto lo elaboró él, la necesidad de una nueva ley de patrimonio, ¿verdad? Y menciona la 946, que es del año 82, y las debilidades que tenía esta ley. Dice acá, el concepto de patrimonio cultural remite solamente en forma restrictiva a una tipología de bienes culturales. Por lo tanto, desconoce el concepto de patrimonio establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional, que es del año 92. La clasificación de bienes culturales regulada en el artículo 4 de la Ley 946 es limitada en el tiempo. Solamente considera algunas etapas de la historia de Paraguay, ¿verdad? Hasta la guerra de la Triple Alianza. El siglo XX no estaba considerado y menos la arquitectura moderna. Pero además, esta nueva ley solo contempla casos de bienes, materiales, muebles e inmuebles. Entonces, se circunscribe la protección de esos bienes a una etapa histórica que concebía el Estado-Nación, según una concepción superada hoy por el ordenamiento jurídico vigente. Tanto es así que no observa en ese régimen restrictivo de bienes culturales las comunidades indígenas y las diversas lenguas, así como el patrimonio que las promueve. Principio de la supremacía constitucional. De hecho, la Constitución fue posterior, la nueva Constitución fue posterior a la ley vigente en ese momento, entonces, por supuesto, no la considera para nada. Garantía del debido proceso como una de las garantías constitucionales referentes al derecho al debido proceso. La función económica y social de la propiedad. Desconoce esta dimensión consagrada en el artículo 109 también de la Constitución. Finalidad de las políticas públicas. La ley 946 desconoce este principio constitucional que consagra como fin de una política pública el desarrollo económico, social y cultural del Paraguay, de la nación. Es decir, no estaba considerado para nada el patrimonio como un factor de ese desarrollo, ¿verdad? Dice, la ley 946 fue superada por la Ley Nacional de Cultura 3051 del año 2006, que es una ley marco que consagra la protección de los derechos culturales como un objetivo fundamental de las políticas culturales del Paraguay.
La estructura orgánica del Poder Ejecutivo no se ajusta al régimen de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo ni al nuevo régimen de la función pública. El régimen de financiamiento. La ley no se encuentra prevista en el presupuesto de gastos de la Nación, obviamente por eso nunca se conseguían recursos. Requisito para el patrimonio cultural, para que el patrimonio se constituya en un factor económico autosustentable. El régimen sancionatorio. La ley 946 se encuentra desvinculada de sanciones fundadas en el derecho vigente. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer un paro de obra, era ridículo porque sencillamente si ellos no paraban la obra, nosotros no podíamos aplicarles ninguna sanción, ¿verdad? Entonces, el marco institucional. La referida norma no está vinculada a un plan nacional que la convertiría por imperio de la Constitución en vinculante y obligatoria para el sector público. No había tema de la obligatoriedad del cumplimiento de esa ley, tampoco estaba previsto, ¿verdad? Tampoco se encuadra en un sistema nacional de protección del patrimonio cultural que incorpore al Estado en todos sus niveles. El objeto de la ley. Ahora vamos ya a la nueva ley de patrimonio. Bueno, es protección, salvaguardia, preservación, rescate, restauración, registro de bienes culturales en todo el país, así como promoción, difusión, estudio, investigación, acrecentamiento de los bienes. Definición de patrimonio cultural. La definición abarca tanto patrimonio material e inmaterial, es decir, abarca el patrimonio cultural íntegramente, que realmente es la división de patrimonio cultural en material e inmaterial, es una cuestión nada más que para su digamos, registro y preservación, porque el patrimonio cultural es uno solo, no podemos en una iglesia separar esto es material, esto es inmaterial, porque realmente es la manera de ver el patrimonio tiene que ser de una manera holística, integral, ¿verdad? Y lo dividimos nada más que por una cuestión de registro. Entonces, esta ley sí tiene esa mirada global sobre todo el patrimonio cultural. Se constituye por los bienes muebles e inmuebles, materiales, inmateriales, ambientales y construidos, seglares, eclesiásticos, públicos o privados, en cuanto resulten relevantes para la cultura, en razón de los valores derivados de los mismos y en cualquiera de sus ámbitos: arte, estética, arqueología, paleontología, arquitectura, economía, tecnología, urbanismo, ambiente, historia, lenguas, entre otros. Las finalidades de la ley: ejecutar todas aquellas actividades que hagan efectivo el cumplimiento de su objeto, establecer un sistema nacional de protección del patrimonio, que esto sí es algo nuevo, que fue una propuesta de Federico Franco, de coordinación interinstitucional para la aplicación de sus disposiciones a nivel nacional, departamental y municipal. Determinar la estructura orgánica de la instancia responsable de su aplicación. Establecer procedimientos e instrumentos de gestión para garantizar que las intervenciones a ser realizadas en el patrimonio nacional se ajusten a criterios de competencia y especialización. Este punto tiene que ver con que en Paraguay existen muy pocos profesionales especializados en intervención del patrimonio arquitectónico. Por lo tanto, la mayoría de las intervenciones, casi todas, se realizan sencillamente con la participación de un arquitecto recibido en la Facultad de Arquitectura. Y pasa que en la Facultad de Arquitectura, desde hace pocos años, existe una materia que elige el alumno, no es obligatoria, de preservación del patrimonio cultural. Pero en mi época, o sea, generaciones hasta hace 10 años, nosotros nunca dimos una sola materia que mencione la palabra de patrimonio. Esa es la verdad. Entonces, todos los arquitectos de mi generación, e incluso mucho más jóvenes que yo, no tienen idea de lo que es el patrimonio arquitectónico. Sin embargo, intervienen en el patrimonio como si se tratara de arreglar una casa cualquiera, ¿verdad? Con ese criterio, con ese espíritu, con esa poca sensibilidad, intervienen y realmente hacen cualquier cosa. Cuando fui directora, pude constatar que detrás de cada demolición hay un arquitecto. Entonces, el gremio de arquitectos para mí es el principal responsable
de las demoliciones diarias del patrimonio cultural en Paraguay. Bueno, las finalidades, seguimos, establecer mecanismos de consulta con la ciudadanía en general y con las comunidades indígenas en particular, de conformidad en este caso a lo dispuesto en el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, con ese artículo, ¿verdad? Identificar, inventariar, registrar los bienes culturales que comprenden el patrimonio cultural de la República, establecer el régimen de sanciones aplicables al incumplimiento de esta ley, determinar los procedimientos correspondientes, fomentar la protección y difusión del patrimonio a través del diálogo, el intercambio cultural y la cooperación entre los países. Ámbito de aplicación. Esta ley rige para todo el territorio de la República y sus disposiciones deberán ser aplicadas por los organismos de administración central, gobernaciones y municipalidades, tanto para la propiedad pública y privada, obligando a personas físicas y jurídicas. Obviamente siempre tuvimos la dificultad con la 946, que ya de hecho decía, tenía muchas falencias, pero decía que la Secretaría, o sea, la Dirección General de Bienes Culturales era la responsable de marcar las políticas de preservación del patrimonio del país. Sin embargo, como era una dirección general nada más, eso caía en letra muerta porque no, ¿cómo? Sí, una dirección nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer, decía el gobernador, ¿verdad? Y el intendente lo mismo. ¿Qué pueden hacer con...? ¿Cómo nosotros vamos a hacer caso a un director general? Nada más. Bueno, entonces, siguiente. Categoría de los bienes culturales. Separan dos categorías, los bienes culturales del patrimonio nacional y por otro lado, los bienes de valor patrimonial. Es decir, los patrimonios nacionales y los patrimonios departamentales o municipales. Entonces, siempre tiene que ser previo dictamen de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Y los bienes de valor patrimonial son significativos en términos locales, sectoriales o provistos de cualquiera de los valores considerados de relevancia, declarados por resolución de la Secretaría de Cultura, las gobernaciones o municipalidades. Clasificación de los bienes. Bienes derivados de manifestaciones y actividades culturales, expresiones, tradiciones y saberes. Bienes culturales a causa de nuevos procesos económicos, culturales y sociales. Espacio territorial para las formas culturales indígenas. Museos públicos o privados, archivos, bibliotecas y hemerotecas. Otro. Patrimonio arqueológico, patrimonio paleontológico, conjuntos y sitios, monumentos, que pueden ser monumentos nacionales o monumentos que simbolizan hechos o personajes vinculados con la memoria. Porque también introduce el tema de la memoria. Por ejemplo, ya fueron declarados varios sitios vinculados con la historia astronista, o sea, la dictadura astronista, sitios de tortura que fueron declarados sitios de la memoria, ¿verdad? También el supermercado Coabolaños, donde en el 2004 ocurrió un incendio muy grande, donde fallecieron 400 personas. Ese sitio fue declarado sitio de la memoria y fue demolido todo lo que quedó del supermercado y se está construyendo un proyecto ganador de un concurso que se realizó para ese efecto. La autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Cultura. También se podrían contar con asesorías ad hoc y la participación ciudadana que se pone como un componente muy importante para la defensa del patrimonio. Otro. Del Sistema Nacional de Protección. El Sistema Nacional de Protección conforma el conjunto de órganos de nivel nacional y subnacional que ejercen competencias concurrentes sobre el patrimonio cultural del país, así como por la diversidad de bienes y manifestaciones que integran este patrimonio. Estará coordinado por la Secretaría Nacional de Cultura como órgano rector del sistema, de conformidad a las competencias y funciones establecidas en la Ley Nacional de Cultura, fijará las políticas generales y dictará normas técnicas y administrativas a las que deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema. De los gobiernos departamentales y municipales, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución y las leyes orgánicas departamental y municipal, los departamentos y municipalidades integrarán institucionalmente el Sistema Nacional de Protección del Patrimonio, debiendo cumplir con todas las disposiciones relativas a la protección del patrimonio. Los consejos departamentales de protección, los consejos municipales,
asesorías ad hoc y participación ciudadana. Régimen general de protección del patrimonio. Queda prohibida la demolición, destrucción o transformación de los bienes culturales objetos de esta ley sin la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Cultura. Las obras a ser realizadas en un bien cultural requieren la debida autorización de la Secretaría de Cultura. Los bienes que integran el patrimonio estarán sometidos al presente régimen de protección que se ejercerá sobre todos los bienes que integran el referido patrimonio, sean materiales, inmateriales, propiedad privada, todo lo que ya dijimos en la definición. Todas estas personas conservarán sobre dichos bienes sus derechos sin más limitaciones que las fijadas por esta ley. El tema de los derechos también es algo que se incorpora con esta nueva ley. Innovaciones en materia de estímulos para protección de los bienes. Bueno, hasta ahora, porque esta ley todavía no está reglamentada, solo se reglamentó la parte de las sanciones que finalmente no se pueden aplicar porque había sido que es requisito jurídico, que toda la ley esté reglamentada para que esas sanciones puedan tener efecto jurídico, digamos. Entonces, en Paraguay es una cruz ser propietario de un edificio patrimonial. Es verdaderamente una cruz. No pueden hacer nada, no pueden, se puede restaurar, ¿verdad? Pero no se puede, la gente quiere levantar en altura, quiere demoler el famoso, dejar la fachada y hago un edificio para que me dé más plata, porque mi vecino puede, yo no puedo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y jamás se contempló el tema de los beneficios que debería tener ser propietario de un bien patrimonial. Bueno, acá todos los bienes culturales inmuebles inscritos en el Registro Nacional del Patrimonio, así como los registrados por el gobierno local, quedarán exentos de todo tributo fiscal y o municipal conforme dictamen favorable de la autoridad de aplicación correspondiente. Esto ya está siendo tratado por Federico Franco en la Municipalidad de Asunción y ya fue presentada la minuta y bueno, falta dar seguimiento y que esto sea una realidad. Las municipalidades dentro de su circunscripción y en el marco de sus competencias, de sus planes de desarrollo y de ordenamiento urbano territorial, legislarán la protección del patrimonio a través de figuras como las de transferencia de derechos constructivos y régimen especial de planes reguladores. Esto puede ser algo que realmente levante la autoestima de los propietarios en cuanto a ser propietarios de un bien patrimonial. Del sistema de protección de bienes patrimoniales, se crea una base de datos de todos los bienes de valor patrimonial. Del registro de bienes del patrimonio cultural, se crea un registro de bienes del patrimonio cultural que contiene a esa base de datos y que tiene que estar ligada al SICPI, que es el Sistema de Información Cultural del Paraguay. O sea, tiene que estar en línea, tiene que estar en internet, ¿verdad? Bueno, esto ya se está realizando. ¿Otra cosa? Innovaciones en régimen de sanciones. Bueno, se prevén sanciones penales. De 3 a 10 años, quien causare la destrucción, menoscabo o demolición total o parcial de un bien patrimonio nacional. De 1 a 5 años, el que robare o hurtare bienes del patrimonio nacional. De 2 a 10 años, al que traficare al exterior bienes culturales. Y de 1 a 5 años, para quien lo realice dentro del territorio nacional. Y por último, de 5 años o multa para quien dañare bienes declarados de valor patrimonial. Bueno, después están las sanciones administrativas. ¿Otro? Muchas gracias. Agüille.